Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Hemos llegado a la clase número 10 en nuestro estudio del griego en el Nuevo Testamento con el profesor Garavito. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias por esta clase. Padre, te damos gracias por este tiempo en que hemos podido estar estudiando el griego, Señor, y gracias por todo el entendimiento y el conocimiento que nos has dado. Bendice, Señor, al profesor Garavito, bendice su vida y su ministerio y el regalo que Él es para cada uno de nosotros. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profesor Garavito, el Señor le bendiga y demos comienzo a nuestra última clase. Bendiciones a todos. Qué gusto de estar nuevamente preparados para esta clase. Hoy tenemos nuestra última sesión de este curso introductorio del griego del Nuevo Testamento. Estamos muy agradecidos con el Señor por lo que Él nos está permitiendo hasta el día de hoy. Y siempre cuando llegamos a esta última sesión, empieza una lucha interna porque siempre quedo con una especie de insatisfacción de algo que debemos hacer y pudimos hacer. Pero agradecemos al Señor lo que hemos hecho hasta esta sesión. Yo les animo siempre a que ustedes estén revisando el material que ha quedado de la clase, que puedan ver todas las veces que puedan los videos que quedan de las clases, los materiales en PDF, las recomendaciones que puedan seguirlas, seguir investigando, seguir creciendo de manera individual, como se dice, autodidacta. Eso va a ser algo bueno para el crecimiento porque hay muchísimo más que conocer. Hoy vamos a ver algunas cosas de esas. Así que vamos a ir a eso. Y tenemos hoy nuestra 10ª sesión. Y hoy lo que vamos a hacer es tener una panorámica de las características del verbo griego en general, que eso es algo que obviamente es un tema muy extenso y solo vamos a tener una panorámica en este curso introductorio. Vamos a ver algo de lo que se conoce como el aparato crítico del Nuevo Testamento, igual también solo un acercamiento, que tengamos un vistazo para que tengamos una idea general y que sepamos, ¿no?, que por lo menos eso existe, para qué existe, por qué existe y cuáles son las consecuencias de que exista. Veamos entonces lo que estamos conversando de la panorámica del verbo griego. Solo tengo los apuntes acá, nada más, estas formas generales que debemos conocer, porque en algunas, si ustedes continúan leyendo, investigando, van a encontrarse con algunas de estas terminologías, algunas de estas palabras, y vale la pena que tengan la idea de lo que se trata. Recordemos siempre que el verbo en todos los idiomas es la palabra que se usa para expresar la actividad, la acción, el movimiento, la vida, la vitalidad. No todos los verbos son de acción, algunos son verbos que se conocen como estativos, estoy hablando en generalidades de los idiomas, pero implican alguna vitalidad. Por ejemplo, el verbo pensar, ¿no? Pues pareciera que no hay ninguna acción. Yo puedo estar totalmente inmóvil, pero estoy pensando. Hay una vida ahí. Y otros verbos que son más observables, como caminar, comer, llorar, reír y así. Ese tipo de verbos. Todos los idiomas tienen palabras que cumplen esas funciones, las funciones de verbos, pero la forma en la que se trabajan los verbos y cómo vamos a decir que se mueven los verbos en los idiomas es distinta. En griego, por ejemplo, aparecen verbos en diferentes tiempos, modos, formas, etc. Y algo que conversamos en la sesión, y hay que revisar la sesión cuando hablamos de los verbos en presente, y estuvimos hablando de todas los aspectos y características verbales que se deben analizar. Hay 6 características verbales básicas que se deben analizar, por lo menos en español, y algunas de ellas están en griego también, y aparecen unas diferentes en griego. Las debemos de tener en mente. Por ejemplo, el tema de la voz verbal. La voz verbal implica quién ejecuta la acción sobre quién. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces tenemos en griego, tenemos 3 tipos de voces. La voz activa, se dice, es cuando el sujeto, recordemos que el sujeto de la oración gramatical griega va a estar expresado en caso nominativo.
nominativo, que es la función principal del nominativo, es señalar al sujeto de la oración. Recordemos también que la oración griega no tiene un orden específico, no hay una sintaxis así como muy marcada, sino que el griego lo que hace es que las funciones en la oración las expresa a través de casos. Recuerden, son 5 casos, ¿no? Entonces, el sujeto de la oración que estará expresado en nominativo es el agente de esta acción. Eso es cuando las oraciones están en voz activa. La acción del verbo cae sobre un objeto directo. El objeto directo en griego se expresa por el acusativo, por el caso acusativo. Entonces, cuando el sujeto es el agente, ¿cómo identificar al agente? Es quién está haciendo la acción del verbo. Primero debo identificar el verbo y luego quién es el que ejecuta esa acción. ¿Quién está haciendo la acción del verbo? Ese es el agente. Y en la voz activa, el agente ejecuta la acción del verbo y la acción del verbo recae sobre un objeto directo. Puede ser una persona, una cosa, bueno, diferentes situaciones. Esa es una oración en voz activa. Luego están las oraciones en voz pasiva, cuando el paciente, y aquí hay un cambio de vocabulario, el paciente es quien recibe la acción. Eso será, digamos, en otra forma, el objeto directo pasa a ser el sujeto de la oración. Ahí es necesario cambiar el vocabulario porque pasa a recibir la acción del verbo, pero ya no está propiamente en una función de objeto directo, aunque sigue recibiendo la acción del verbo, pero por ser el sujeto de la oración, ahora se le llama paciente, pasa a ser el sujeto de la oración. Entonces, en la voz pasiva, el sujeto no ejecuta la acción, sino recibe la acción. Aparecen verbos auxiliares y regularmente el verbo principal va a estar en participio. Por ejemplo, en esa oración que hemos usado de Juan pinta la casa, yo la uso incluso de hace años, ¿no? En los cursos de hebreo y de griego. En esa oración está en voz activa porque Juan está ejecutando la acción del verbo y la acción del verbo recae sobre la casa. Pero ahora voy a traer la casa y la voy a convertir en el sujeto de la oración. Sin cambiar el sentido de la oración, lo único que va a cambiar es la voz. Ahora voy a hablar de la casa. La casa, ahora necesito un verbo auxiliar, es pintada por Juan. La casa es pintada por Juan. Sigue el mismo sentido, ¿no?, de la oración, solo que ahora está en voz pasiva. Ya no estoy hablando de Juan, sino que ahora estoy hablando de la casa y estoy diciendo que la casa es pintada. Es pintada bueno, no tengo más contexto, podría ser está siendo pintada. De todas formas, ustedes observan que ahí voy a necesitar una forma de verbo auxiliar y el verbo principal, que es pintar, va a estar en participio. Por eso está en pintada, hada, ido, to, socho, son las formas de finalización de los participios en español. Esa es la voz pasiva. Y luego la voz media se dice en griego, que en realidad es una forma de reflexiva, una forma de voz reflexiva, pero en griego se le conoce más como voz media. El sujeto de la oración es agente y paciente al mismo tiempo. Es una forma reflexiva de la oración, es decir, ejecuta la acción del verbo y recibe la acción del verbo. En esa oración de Juan sería Juan se pintó. Juan se pintó. Él hizo la acción de pintar y él recibe la acción, está siendo pintado. Juan se pintó. Esa es la voz media. Entonces, en griego aparecen estas 3 voces con otras características, ¿no? Entonces, ahí combinan con el tema de los tiempos. Por ejemplo, en el asunto de tiempos, en griego está el tiempo presente. Se dice que son 3 tiempos, ¿no? Pero en el pasado, bueno, ya cuando uno entra a los detalles, aparecen más tiempos, ¿no? Que aparecen 1 o 2 veces en el texto bíblico, pero aparecen más formas temporales del verbo o de los verbos. Pero básicamente se dice que son 3, aunque yo he agregado uno que es muy frecuente en griego, que sería como un cuarto tiempo, referido siempre a uno de los 3. Vamos a verlo ahora. Entonces está el presente, que la acción está siendo ejecutada mientras hablo, ¿no? Luego está el imperfecto. En griego, el imperfecto se refiere a un tiempo
pasado, pero que es continuo. Por ejemplo, comía, estoy narrando o caminaba una acción y Jesús recorría las aldeas y las ciudades, ¿no? Estoy contando una acción, pero todavía no ha terminado porque Jesús recorría, todavía está en acción. Ese caminar, el verbo, o recorrer, el verbo recorrer, recorría. Ese es el imperfecto. Luego está en griego, que ese es el otro que hay que mencionar, el aoristo. Ahí la acentuación, algunos dicen aoristo o aoristo, es el pasado, pero es el pasado perfecto. Digamos, con el ejemplo antes de Jesús recorría las ciudades, este sería Jesús recorrió. Ya empezó a recorrer, terminó, recorrió. Ese es el perfecto. El aoristo, que se refiere a una acción pasada, pero que ya concluyó. Aún en el pasado está concluida, ¿no? No es lo mismo decir recorría que decir recorrió. Siempre las dos están en pasado, pero una todavía está en acción y otra ha terminado. Y luego el futuro, ¿no? Las oraciones que tienen verbos en futuro, los verbos en forma de futuro. Eso es en cuanto a los tiempos. Los modos, siempre vamos a encontrar el indicativo, que es el modo básico, que señala la acción. El infinitivo, el infinitivo del griego tiene características también particulares. Hoy estamos viendo así un paso nada más, pero vamos a encontrar verbos en infinitivo, verbos en imperativo, verbos en subjuntivo, y hay unas oraciones que están subordinadas a otras y la forma del verbo cambia a un modo griego que se conoce como optativo, el modo optativo en griego. Eso es en asunto de modos. También en griego es frecuente, vamos a encontrar los participios del griego, que pueden ser el participio activo y el participio pasivo, que son los más comunes, y se pueden combinar también con participio, por ejemplo, participio activo presente, participio activo aoristo, participio activo futuro, o participio pasivo presente, aoristo o futuro. Pueden hacer esas combinaciones. Incluso en las combinaciones de los verbos, un verbo puede ser, por ejemplo, presente optativo de voz pasiva. O puede ser un imperativo de participio pasivo, una cosa así. Se pueden ir combinando las diferentes características de los verbos. A eso hay que sumar que es primera persona, que es si es singular, si es plural. Eso hay que sumarlo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 4 aspectos del verbo más el número, que es primera, segunda o tercera persona, el género, si es masculino o femenino, y el número, si es singular o plural. Si es singular o plural. Entonces tenemos 7 aspectos que podrían considerarse al ver los verbos. Bueno, veamos un poco de eso ya en algunos versículos. Paracalao un imas ego desmios in Kyrio. Ya habíamos visto este versículo antes. Axios peripatice tiscliseos isclicite. Este versículo del apóstol Pablo y las traducciones que hemos hecho. Ruego, esta es una forma verbal, ya lo observamos. Ruego pues ustedes o a ustedes, yo el preso en el Señor, que les ruega, digno caminen o anden del llamado cual fueron llamados. Entonces, si al identificar las formas verbales, aquí solamente las vamos a señalar porque no tenemos en esta clase de así de panorámica de los verbos, no hemos visto las desinencias, los casos y las situaciones que ya reales en griego de los verbos, solo los vamos a señalar. Está este verbo. Y hay que decir que en un diccionario de griego vamos a encontrar los verbos en nominativo, es decir, en forma del indicativo, es la forma del indicativo en primera persona ese verbo. Entonces va a aparecer para acá. Y regularmente va a terminar o en omega o en omicron algunos verbos. Este es el verbo paracaleo, que es el verbo rogar. Tiene que ver con llamar, pero es un llamado intenso, es un llamado fuerte. Este verbo es un verbo indicativo, presente, activo, ¿verdad?
el verbo, hay un verbo que es el verbo kaleo, que es el verbo llamar, y este es parakaleo, que es el verbo de hacer. Hay un llamado más intenso, de ahí la traducción de rogar, rogar, de este verbo. ¿Qué otro verbo tenemos? El verbo caminen o anden, que está aquí en la segunda línea, el verbo caminar. Peripateo sería el verbo, la forma básica del verbo peripateo. Y este verbo es un verbo infinitivo aoristo activo. Fíjense, este es verbo indicativo presente activo. Y este es verbo infinitivo aoristo. De ahí las formas el infinitivo aoristo tiene ya propias características. Y aquí, por ejemplo, hemos dicho el aoristo es el pasado perfecto, ¿no? Pero este no solo es aoristo, sino que es infinitivo aoristo. Eso le da otras características al verbo y de ahí la traducción, ¿no? Una traducción como las que tenemos en las Biblias de caminen o anden, como una forma de presente. Se dice que estos verbos infinitivo aoristo, más que hacer énfasis en una forma de tiempo, se hace énfasis en el aspecto de la acción, en el asunto del aspecto de la acción. Y el último verbo es el verbo kliseteo, que es el verbo llamar, ¿verdad? O el verbo klino, que es el verbo llamar. Y este también es un infinitivo aoristo, pero este es pasivo, este es activo, es decir, ustedes anden, y este es pasivo, que es el verbo llamar, que no es ustedes llamen, sino ustedes fueron llamados. Y observen el verbo auxiliar, el verbo ser en pasado, el verbo llamar, pero está en participio. En la traducción en español, por supuesto, ¿no? Aparece en una forma del verbo auxiliar que hemos dicho de la voz pasiva. Este es un verbo infinitivo, igual, verbo infinitivo aoristo, solo que el primero es activo y este es pasivo, la forma pasiva. Por eso esos son esos detalles que en la traducción se deben tomar en cuenta de los verbos y conocer cuál es la característica que tienen. La traducción que hemos hecho de este versículo es yo pues, ya, ¿cómo se dice? Como poniéndolo para que suene como que es español, ¿no? En la traducción del español. Porque aquí en griego aparece, no podemos hacer una traducción así muy dura, muy textual, así exactamente como aparecen las palabras, porque no sonaría bien. Ruego pues ustedes, yo el preso en el Señor, digno caminen del llamado cual fueron llamados. Uno más o menos va teniendo la idea, pero no suena bien, suena muy tropezado, suena muy rústico, muy extraño. Entonces, eso se puede arreglar en español y esta ya es una oración. Dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan o anden, ¿verdad?, de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Eso suena más gentil, eso suena más natural, más natural. No estamos en este tipo de cursos, no estamos haciendo análisis teológicos. Por ahí en algún momento yo siempre me desvío cuando hay algo que captura mi atención, pero la intención del curso no es hacer análisis, todavía no, ¿verdad?, análisis teológicos, sino hacer los análisis gramaticales. Entendiendo los análisis gramaticales, luego esto será una herramienta para hacer nuestra interpretación bíblica, ¿no?, que será nuestros insumos para el análisis teológico, doctrinal, dogmático, como queramos llamarle. Ahora solo estamos haciendo el análisis gramatical. Entonces suena ya más natural al español. Veamos otro caso en griego, dice Macari o plinontes tas stolas afton, ina esti isousia afton epiton eulon, tisois que tois ulosin y del tosin istim poli. Esta frase que es un versículo de Apocalipsis. Ahora vamos a ver qué versículo es de Apocalipsis. Bueno, y aquí las formas verbales que tenemos es esta, que es un verbo presente activo en nominativo, y vamos a ver que eso le agrega otras características. Y también tenemos este otro verbo, que este es un verbo subjuntivo aoristo activo. Subjuntivo aoristo activo.
Y luego las siguientes palabras, Macari es la forma, este es un plural, la forma singular de esta palabra que es el nominativo es Macarios. En nuestros países en Latinoamérica hay personas que se llaman Macario, que significa bienaventurado o dichoso, puede ser, ¿no? En las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, en el griego empieza Macarios, ¿verdad? Bienaventurados los tales. Macarios, y repite Macarios, que ese es un adjetivo que aparece en el Nuevo Testamento. En hebreo, uno lee, por ejemplo, el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón, que no sé qué. Pero es otra palabra, es como el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, pues hay otros términos para traducir bienaventurado o feliz, dichoso. Y en griego la palabra que se utiliza es Macario. Luego dice esta expresión plunonte, que es lavar, se refiere a lavar. Y noten que aquí hay una cosa interesante porque es una forma verbal, está pasando esto aquí en griego, es una forma verbal, pero tiene un artículo y además tiene también desinencias del nominativo. Entonces, esta forma verbal está cumpliendo una función como de sustantivo. Y entonces, bienaventurados, aquí sería los lavadores, los lavadores o los que lavan, pero ¿qué lavan, no? Porque es una forma verbal. Entonces tenemos el acusativo, los que lavan las vestiduras de ellos, dice literalmente en griego, ¿no? Pero aquí será sus vestiduras en la traducción. Vamos a ver en la traducción ya del español. Pero aquí, bienaventurados los lavadores o los que lavan, porque es una forma del verbo lavar, pero está sustantivada. Entonces, bienaventurados los que lavan las vestiduras de ellos. La palabra griega stolas literalmente es túnica. Yo puse vestiduras porque se refiere ya en el sentido amplio a todas las prendas de vestir, pero muy estrictamente significaría túnica. Los que lavan sus túnicas, ¿verdad? O las túnicas, aquí en griego dice las túnicas de ellos. Bienaventurados los que lavan las túnicas de ellos. Y yo puse aquí en azul los casos en los que están las frases para que los vayamos recordando. El genitivo es lo de posesión, el acusativo es el objeto directo, ¿verdad? El nominativo es el sujeto. Aquí estamos hablando de los bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que lavan sus vestiduras o las vestiduras de ellos. Pero no hemos terminado el versículo. En la siguiente línea aparece ina, que tiene varias traducciones esta preposición, y yo he puesto aquí para qué o por qué podría ser, o por eso también se podría traducir. Serán, porque solo la forma griega es complicada, entonces luego en la traducción final vamos a hacer ahí el ajuste para el español. Porque serán los autoridad de ellos, porque serán aquí está exousia, que es una palabra griega también que implica derecho o autoridad, la autoridad exousia, de ellos sobre el árbol. Eulon es en griego para árbol, dice to eulon tisois, del griego zoe, que se refiere a la vida. Esa es la vida como el ruaj en hebreo, que es la vida, vamos a decir, como la vida que da Dios, como la vida sobrenatural, no como un milagro, sino como esa vida que la ciencia no puede explicar. Hay otra palabra griega para vida que es bios. La palabra bios implica todo lo necesario para vivir. No solo necesitamos alimento, necesitamos agua, respirar y así. Pero zoe es esta vida que tenemos que la ciencia no logra explicar. Ese elemento metafísico que nos hace seres vivos y que ahí los científicos han luchado por siglos para describir o identificar el origen de la vida, cómo se sostiene la vida y cosas como esas. A eso implica el zoe, ese es el árbol de la vida, ¿no? Tu eublotizois es la frase en griego para el árbol de la vida. Y luego dice, y a las puertas está el otro verbo, el verbo entrar en griego, a las puertas entran en la ciudad. Esa sería la frase griega. Y esa es una traducción ya de una de las Biblias. Creo que esta es Reina Valera 60, que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, es estolas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar
por las puertas de la ciudad. Esto es Apocalipsis 22:14. Esa es la cita. Pero veamos otra versión de la Biblia, siempre en Reina Valera, solo que esta es la Biblia del oso. Y la Biblia del oso, yo la puse aquí textual porque usa unas letras diferentes, ¿no? Recuerden que es la primera Biblia que se tradujo al español completa desde los idiomas originales. Y yo puse la fecha aquí, es 1569, hace mucho tiempo, ¿no? 400 y tantos años que se tradujo esta Biblia. Bienaventurados los que guardan, pero fíjense que hay un asunto interesante porque dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Hemos visto que dice los que lavan sus ropas, pero en esta Biblia ha puesto los que guardan sus mandamientos. Esta frase está diferente, la frase que de la primera línea aquí en amarillo. Bueno, aquí en griego dice los que lavan sus túnicas, sus vestiduras, ¿no? Los que lavan las vestiduras de ellos o sus túnicas. ¿Por qué esta Biblia o por qué Casiodoro de Reina traduciría los que guardan sus mandamientos? Y no solo eso, sino que todavía en 1865 aparece la frase los que guardan sus mandamientos, los que guardan sus mandamientos. Déjenme mostrarles algo antes de ir a esa otra parte. Apocalipsis capítulo 22, verso 14 es el que estamos viendo. Fíjense, vamos a abrir aquí la herramienta de comparar. Esta primera versión en inglés, los que hacen o quienes hacen sus mandamientos, bienaventurados, y vean esta otra versión, dice los que limpian o lavan, ¿verdad?, sus vestiduras. Y tenemos las dos posibles traducciones. Los que lavan sus ropas, los que lavan sus vestiduras, aquí más son vestiduras. Este es muy literal, fíjense, los que lavan sus estolas. Estola es muy literal en griego. En español, por lo menos en Latinoamérica, así usualmente no, estola se refiere a otra, como a una parte de una pieza, casi como un accesorio, pero en griego es vestidura. Aquí lavan esta otra versión, los que hacen sus mandamientos. Y fíjense, aquí es como otra forma de hacer los mandamientos, los que dejan de hacer lo malo. No habla de lavar las vestiduras, sino dejar de hacer lo malo, que va más como por guardar los mandamientos. Los que guardan los mandamientos. Vamos a ver unas versiones más. Esta versión dice aquellos que guardan la Torá, eso sería el equivalente de guardar los mandamientos. Vestiduras, lavan sus vestiduras. Esta también dice los que hacen sus mandamientos, los que lavan sus ropas, guardan sus mandamientos y así. Bueno, ¿por qué unas Biblias dicen lavan sus ropas y otras Biblias dicen guardan sus mandamientos? Este ejemplo nos va a servir para comentar algo acerca de lo que conocemos como el aparato crítico del griego y una disciplina que se conoce como la crítica textual. La crítica textual es la disciplina que se encarga de comparar manuscritos, revisar distintas lecturas de los distintos manuscritos y sugerir lecturas posibles, las lecturas posibles con la utopía o el sueño de llegar a la mejor lectura o a la lectura más cercana a los textos originales. Recuerden que no tenemos textos originales y hemos hablado que la forma correcta de decir son los textos en idiomas originales o el griego del Nuevo Testamento o los idiomas originales, porque no tenemos el texto original, el autógrafo. Otros hablan del urtexto, no tenemos eso, ¿no? Solo tenemos copias de manuscritos antiguos, ¿no? Y entonces lo que va a ocurrir en el aparato crítico son todas esas notas que aparecen al pie de las páginas de las versiones de griego, que se conoce como el texto crítico del griego. El que se publica es el texto que se conoce como el texto de Nestlé Aland, ya va ahora por la 28ª edición y creo que este año van a publicar la 29ª edición, es decir, 29 ediciones. ¿Y qué es lo que cambia de una edición a otra? El texto griego sigue igual, lo único que va cambiando es que en el aparato crítico van agregando
nuevas lecturas y otras posibles cosas. Por ejemplo, en el caso específico que estamos viendo de Apocalipsis 22:14, el texto griego básico dice lavan sus túnicas o sus vestiduras, pero hay una serie de manuscritos y aquí todos estos números y signos que aparecen en la referencia. Aquí dentro del texto vean que hay otros símbolos que encierran la frase y aquí empieza esa nota. Son parte de la simbología del aparato crítico. Hemos visto que en el texto griego van a estar las letras, las mayúsculas, las minúsculas, los acentos, los espíritus. También van a estar los signos de puntuación como el punto arriba, los dos puntos, también el punto y coma o la coma van a estar como signos de puntuación y además vamos a encontrar otra serie de símbolos y todos esos símbolos nos van a referir al aparato crítico en el número del versículo. En este caso, manuscritos mayúsculos, los minúsculos, los leccionarios, y hay una serie de manuscritos. Algunos están numerados, otros están identificados con letras mayúsculas, otros están identificados con letras en hebreo y así. Y en algunos de esos manuscritos aparece la lectura que guarden sus mandamientos. Y es una lectura, digamos, que tiene mucho respaldo. Por eso algunas Biblias se han decidido por lavar las túnicas y otras Biblias toman la opción de guardar los mandamientos. Por eso es que cuando tomemos una Biblia y veamos que hay diferencia entre una Biblia y otra, voy a poner un ejemplo. Nosotros por lo regular amamos, respetamos y veneramos, casi en algunos casos extremos, idolatramos la Reina Valera 1960. Está bien, ¿verdad? Es nuestra Biblia, nos sentimos seguros, nos sentimos honrados, nos gusta, la amamos, la queremos. Dios ha transformado a través de esa Biblia nuestra vida ha sido bendecida, es la que predicamos, es la que enseñamos, está bien, pero debemos tener cuidado de que no es la única Biblia y no es en mayúsculas la Biblia, ¿no? Sino que es una buena Biblia, ¿no? Y hay unos que dicen que la Reina Valera no sirve, que tiene miles y miles de errores y que es una Biblia, incluso han llegado a decir que es blasfema y herética. Difiero totalmente con esas personas. La mayoría de ellas realmente lo dicen solo como repitiendo lo que escuchan por ahí de alguna o han leído un artículo ahí raro. Cuando uno entra ya en una charla técnica de los idiomas y de traducción con esas personas, la mayoría de los críticos de la Reina Valera 60 son personas que no saben griego, no saben hebreo, no saben nada o casi nada de traducción. Entonces su opinión no es válida. No es válida. Es como que yo opine acerca de teoría cuántica y me ponga a discutir, ¿no? De teoría cuántica. Y lo que yo sé de teoría cuántica lo he leído en las redes sociales y así, nunca he estado en un laboratorio ni nada de eso. O como que yo discuta, no sé, de medicina o que discuta de algo. Y no sé, yo no soy experto en eso. Tengo alguna idea, mi hermano, sobre todo nosotros que yo vivo en Latinoamérica, vivo en Guatemala, estoy constantemente en el interior del país, en el monte, en las aldeas. Y un dolor de estómago, hay que hacer un té de una hierbita, de un montecito. Esos son los conocimientos ancestrales en algunos casos de cierta medicina, pero ya el tema químico, biológico, fisiológico, ya no lo podríamos discutir, ¿no? Entonces mi opinión en esos temas vale o muy, muy poco o nada. Igual vale la opinión de los que critican ciertas Biblias sin tener el conocimiento adecuado. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado al emitir opinión de una determinada Biblia sin tener el conocimiento correcto. Además, todos los cambios en las Biblias tienen una explicación técnica. Si no todos, yo me atrevería a decir que el 99% de las cosas diferentes cuando tomamos nuestra Reina Valera 60 y la comparamos con otras Biblias, va a haber una explicación técnica. Y ahí aquí hay una frase que a algunos les puede sonar dura. No debemos considerar la Reina Valera como una Biblia superior. No debemos considerar la Reina Valera 60 como la Biblia insustituible, única, perfecta, sacrosanta. No, debemos considerarla como una Biblia dentro de el conjunto de más Biblias. Y se dice que cada traducción, digamos, en el mundo de las traducciones bíblicas se dice que las traducciones son superables, mejorables, perfectibles.
A mí me gusta mucho la Reina Valera, el español es muy elegante, el español es muy rico, uno puede aprender un muy bonito español, excepto por lo de vosotros, ¿no? Porque ya no hablamos así en Latinoamérica nosotros, sino decimos ustedes, ¿no? Incluso decimos vos. Por eso suena un poco a veces extraño que hermanos como argentinos, uruguayos, he escuchado yo cuando oran, uno le dice padre, tú, padre, y tuteamos al padre. Pero se oye raro cuando alguien, por ejemplo, le dice vos al padre, ¿verdad? Vos has sido mi refugio, vos has sido mi consuelo cuando yo he estado, me he sentido solo, ahí llegaste vos y me rescataste. Entonces, uno siente, o por lo menos a mí se me hace un poco extraño, ¿no? Igual cuando alguien le dice usted a Dios, ¿no? Porque hemos crecido por la tradición bíblica tuteando a Dios, que pueden ser cambios, ¿no? Entonces, los cambios en las Biblias, por ejemplo, hay Biblias que son casos muy dramáticos. Déjenme mostrarles un caso, por ejemplo, donde yo creo que la otra vez que hablamos de esto en una de las sesiones también lo vimos. En algunos casos hay Biblias que no ponen ciertos versículos. Por ejemplo, aquí en Juan capítulo 5, que es un caso muy, muy común para hablar de este tema, está versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y por ejemplo, la NBI está 1, 2, 3 y el 4 no lo tiene, no está el versículo. Y tampoco tiene una parte del 3, no hay una parte del 3 de estos versículos. Y así en diferentes partes del Nuevo Testamento. Entonces, eso tiene una explicación, ¿no? Yo tengo algunos comentarios aquí de esta Biblia. En estos versículos lo que dice es que versículo 3 y 4 en diversos manuscritos no aparece parte del versículo 3 y el versículo 4. En esos manuscritos no estaba. Otras Biblias, por ejemplo, como la Biblia Reina Valera contemporánea, esos versículos los va a poner entre corchetes. Aquí empieza un corchete y aquí termina otro corchete. Eso implica que ahí hay un asunto que se conoce como textual. Ahí hay un tema textual, hay una variante, es otra forma de decirlo, hay una variante textual. Entonces, esa es la función del aparato crítico, mostrarnos dónde están esas variantes textuales y por dónde van las otras posibles lecturas. El mundo del aparato crítico, el meternos a esa disciplina es un mundo fascinante también y nos ayuda a entender el porqué de las variantes más dramáticas en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, porque el hebreo también tiene su aparato crítico propio con características propias, y el griego tiene su aparato crítico con características propias, con una nomenclatura propia y una forma de abordarlo también muy particular. Eso es algo del tema del aparato crítico. Aquí ya hacia el final de la sesión de hoy, veamos un resumen así rápido de lo que hemos hecho en estas 10 sesiones. Iniciamos conversando acerca de algo de la historia del griego koiné, por qué se llama koiné, de dónde viene, cuál es el área geográfica, diferentes etapas y así. Luego también conversamos acerca de la relación del griego koiné, particularmente en la Septuaginta, con el Nuevo Testamento. Hemos dicho que los primeros escritos bíblicos en los que se usó el griego koiné no fue el Nuevo Testamento, sino que fue en la Septuaginta, la Biblia, textos hebreos traducidos al griego. Luego entramos ya en el detalle del alfabeto, viendo los signos y sonidos. También conversamos acerca de signos de puntuación en el texto griego del Nuevo Testamento. Hicimos una vista general ya en una de las sesiones, en la segunda o tercera sesión del aparato crítico, y lo que hemos comentado hace un momento también del aparato crítico. Luego hablamos de acentos y espíritus, que estamos en las primeras sesiones, estuvimos revisando toda la parte gráfica que aparece en el texto. Conversamos acerca de diptongos, cómo se pronuncian los diptongos, los casos especiales de las letras como la sigma, que se escribe de una manera si está al inicio o dentro de la palabra y de otra manera si está al final de la palabra, la letra sigma. También hablamos de la gamma, que tiene diferentes formas de pronunciación dependiendo de dónde está.
también de la ni, que también se puede pronunciar, o de la y, que se puede pronunciar como v o como u en algunos casos, o como i. Bueno, hablamos de las desinencias de los verbos regulares en presente, y ahí vimos características generales de los verbos. También estudiamos los 5 casos gramaticales del griego. ¿Se acuerdan? 5 casos: el nominativo, el acusativo, el dativo, el vocativo y el genitivo. Vimos esos 5 casos de griego y la función que tienen dentro de la oración gramatical. También estuvimos estudiando diferentes cuadros, las diferentes formas del artículo en cada uno de esos 5 casos. Y ahí se sumó lo del singular, el plural. Algunos casos tienen masculino, femenino y neutro. Entonces es un conjunto así considerable de artículos, de formas de artículos. Estudiamos el verbo imi, que es el verbo ser, estar o haber. Lo vimos en presente, en imperfecto, que es el pasado, y en futuro. También estudiamos las frases en función atributiva, cuando el sustantivo tiene un atributo, y eso es también en caso nominativo. El atributo en caso nominativo, cuando está con doble artículo y cuando solo tiene un artículo, cuando el atributo no tiene artículo y que uno puede traducir infiriendo formas del verbo ser o estar. Eso lo hemos estudiado ya. También estudiamos la forma básica de interrogación en los diferentes casos, cómo la preposición interrogativa o la partícula de interrogación puede ir cambiando en los diferentes casos también. Los pronombres personales y los pronombres demostrativos, que se usan en singular, en plural, masculino, femenino y en los casos también. Hablamos de las declinaciones en griego, que son 3 declinaciones. Las declinaciones son conjuntos de desinencias también. La primera declinación, la segunda, la más común es la segunda declinación. Y la mayor parte de lo que hemos estudiado corresponde a la segunda declinación. Y hay una tercera declinación, son 3 declinaciones. También hoy, en la sesión de hoy, hemos estudiado los aspectos generales del verbo y hemos tenido sesiones donde nos hemos dedicado a la práctica, exclusivamente a la práctica. Eso es un recorrido así rápido de los temas que hemos estudiado en este curso introductorio al griego. Ahora, antes de finalizar, yo voy a dejar, esto lo tienen ustedes también en el material, este listado de páginas, sitios web donde ustedes pueden ingresar. Algunos son diccionarios, algunos tienen el texto griego y al hacer clic sobre una palabra se despliega el análisis gramatical. La mayoría de estos recursos están en inglés, pero el inglés ya es un idioma cercano a nosotros y con un poquito de esfuerzo ahora también hay herramientas de traducción online. Podemos acceder a estas páginas, ¿no? Hay algunas páginas que están en español, pero son muy pocas, la mayoría están en inglés. Ahí podemos averiguar cómo hacer para traducir la página en la computadora y que podamos tener un mejor acercamiento. Algunas páginas también son de léxicos, de diccionarios en griego, de interlineales en griego, y hay unas páginas también donde uno puede ver los manuscritos en griego en la computadora. Digamos, ya no tenemos la oportunidad, muy poca gente tiene la oportunidad de tener el manuscrito en su mano. De hecho, la mayoría de museos y lugares que conservan a los manuscritos ya no están expuestos al público. Podríamos decir, pues yo voy a viajar a Londres o voy a ir al Vaticano o voy a ir a Israel o a diferentes lugares y quiero ver el manuscrito. Ya no están expuestos al público, pero podemos acceder a ellos a través de estas páginas web. Aquí están los del Nuevo Testamento. Algunos tienen Antiguo y Nuevo Testamento, o hebreo y griego. La mayoría tienen exclusivamente el griego, pero siguiendo los enlaces que están en estas mismas páginas, pueden acceder también a las páginas en hebreo. Estos son para observar, bueno, lo pueden ver desde la tableta, el teléfono, porque son sitios web, son páginas que hay que ver online. Algunas de ellas tienen materiales descargables y en PDF en diferentes formatos y ya los puedo seguir estudiando sin necesidad de estar conectado a internet. Algunas tienen esos recursos. También quiero dejarles, yo uso Android en mi celular. Mi teléfono celular es Android, el sistema Android. Entonces, estas son las aplicaciones que yo uso. Algunas las uso con más frecuencia que otras, ¿no?
que son aplicaciones de estudio bíblico. Entonces, pues están aquí. Los que usan iPhone tienen también, hay algunas aplicaciones específicamente para iPhone. Entonces, la idea es que usted pueda investigar qué aplicaciones para seguir trabajando griego puede utilizar. Yo dejo estas aquí, usted las puede ver. La mayoría de estas tienen también, se pueden descargar para iPhone. Entonces, véalas, investíguelas. Hay hay una gran comunidad en la web de gente que está también haciendo programas o revisando programas, o hay foros y chats rooms donde la gente pregunta cómo usar tal cosa. Hay tutoriales en YouTube. Entonces hay mucho recurso y solo nos falta un poco de tiempo, iniciativa, por ahí encontrar una forma. Podemos preguntar a alguien que esté cerca, pueden a través del canal, pueden preguntarme a mí, hacer consultas de hermano Luis, ¿qué sugiere usted tal cosa? No sé qué. Usted utilizando el canal, los comentarios en el video de la sesión, también pueden hacer esos comentarios y vamos a estar interactuando a lo largo del tiempo para orientar de qué manera encontrar las mejores herramientas. Y si ustedes tienen algo diferente, otro que yo no he mencionado aquí y consideran que es un buen aporte, por favor, cuéntenos, escriban ahí en los comentarios de la sesión para que todos seamos también beneficiados de este tema. La mayoría de estos recursos son totalmente gratuitos. Algunos, muy pocos, se paga una membresía muy baja, ¿no? $2, a veces $1. En muchos es así como voluntario. $3, una cosa así de una membresía, o membresías anuales, o membresías así de un pago simbólico, muy simbólico, y una membresía así anual. Y hay otros recursos, por supuesto, que son más onerosos, ¿no? Que son representan una mayor inversión. Usted investigue lo que necesite, considere que necesite, y por supuesto absolutamente vale la pena invertir. Bueno, vamos a quedarnos por acá, siempre agradeciendo al Señor la oportunidad de compartir con ustedes este curso, agradeciendo también a los hermanos que dirigen el canal de Comprendiendo los Tiempos y el deseo, la visión de llevar estos conocimientos a través de los medios digitales, de los canales que tenemos ahora disponibles a todas las personas que quieren aprender. Hay muchísimos recursos y muchas formas de seguir aprendiendo, y para mí es un privilegio y un gran gusto siempre aportar. Un abrazo para todos y que el Señor les bendiga. Profesor Garavito, muchísimas gracias. Ha sido una gran jornada. Hemos aprendido, hemos crecido y se nos han entregado herramientas que son valiosas y que podemos seguir creciendo en nuestro entendimiento del griego para nuestros estudios. El Señor le bendiga y lo esperamos una vez más. Ojalá podamos tener otro nivel de griego. Sería lo ideal, ¿cierto? Y si usted está aquí en Comprensión de los Tiempos y está aquí en esta plataforma de YouTube, yo la invito a que le dé un like, porque usted lo ha disfrutado. Yo lo he disfrutado mucho y yo sé que usted también lo ha hecho. Dele un like aquí o suscríbase a nuestra página web. Esto nos permite seguir adelante, que otros conozcan lo que estamos haciendo y puedan ser impactados de la misma manera que usted y yo hemos sido impactados. Lo otro que usted puede hacer es ir a nuestra página web y allí usted puede hacer sus donaciones. Este ministerio se lleva adelante con donaciones de personas como ustedes. Así que el Señor les bendiga y nos vemos de nuevo en otra oportunidad con otra clase en Comprensión de los Tiempos. Bendiciones.